Un gusto saludarles este 16 de noviembre, cuando estamos ya en la cuenta regresiva para lanzar este nuevo esfuerzo editorial de redacción CNN o CNN Redacción, para ser más precisos. Y quiero primero saludar a José Luis de Haro, quien ha estado conmigo y me ha acompañado por tantos años con sus ideas y colaboraciones desde Nueva York. Y el día de hoy, pues no podría ser la excepción. José Luis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Pues nada, Gaby, aquí comenzando la semana, deseándote a ti y a todo el equipo de Redacción CNN mucha suerte en ese comienzo, en esa nueva andadura que seguramente va a tener y traer muchos éxitos y sobre todo seguir informando con toda la oleada de noticias que estamos teniendo durante la jornada de lunes. Exactamente, no pasó ni una semana, o bueno, justo una semana cuando hablábamos de Pfizer y del mundo y de la reacción de los inversionistas y de las empresas a esto que era la vacuna de Pfizer y los primeros hallazgos, cuando llegan los resultados preliminares de Moderna, más de 95% de efectividad en la vacuna, un porcentaje altísimo, ya lo hablamos con algunos médicos, cuál es normalmente la efectividad que reflejan otras vacunas para compararlas, y esta es otra empresa Moderna biotecnológica estadounidense que además participa en esta operación Warp Speed del gobierno estadounidense para acelerar vacunas. Y la noticia interesante es que es otra estadounidense y esta no ha llevado una sola vacuna al mercado a nivel comercial. Así es, Gaby, es una compañía muy interesante con sede en Cambridge, en Massachusetts, y que además ha experimentado una subida extraordinaria en bolsa desde que comenzaba el año. Acumula un rendimiento de más del 300% y sobre todo durante la jornada de hoy, después de conocer esas informaciones, también sigue subiendo con fuerza. Es interesante el también tener en cuenta los detalles de esa vacuna, que no es solo en términos de efectividad, sino que su conservación requiere una temperatura mucho más asequible que la de Pfizer y la de BioNTech que se daba a conocer la semana pasada. De hecho, se podría mantener en un frigorífico de cualquier domicilio o un frigorífico más o menos médico normal durante 30 días, y su conservación tampoco requiere unas temperaturas excesivamente bajas como sí requieren la de Pfizer y la de BioNTech. Esto puede hacer su distribución a nivel mundial mucho más sencilla, en un momento en el que la compañía ha dicho que en el momento que reciba esa autorización de emergencia podría poner en funcionamiento, en distribución, cerca de 20 millones de dosis, y tiene mientras tanto el objetivo de contar con entre 500 millones y 1.000 millones de dosis a lo largo de 2021. La otra parte interesante de esta noticia es cómo se entera la compañía de lo que está sucediendo, y de lo que sucede es que un panel independiente que está revisando y monitoreando lo que es esta fase 3, porque Moderna como Pfizer tienen su vacuna en esa fase 3, que es la previa a la autorización del regulador, se entera el domingo justamente de este tipo de resultados, y eso también hace la diferencia con Pfizer, quien, por cierto, el presidente ejecutivo de esta compañía pues ahora está bajo la lupa porque se hace el anuncio de Pfizer hace una semana y bueno, habría él pues vendido acciones, y ustedes saben que este tema de transar con información privilegiada pues es un delito para lo que serían las autoridades bursátiles y del mercado de valores. Aquí la importancia de la noticia también es quién está entregando esa evaluación, y la empresa diciendo, nos acaban de informar. Eso es muy importante para la confianza, José Luis. Es importante para la confianza, y también es importante el destacar, mencionabas esa venta de acciones por parte del consejero delegado de Pfizer, una venta de acciones que, sin embargo, aunque pueda parecer que se produce con información privilegiada, realmente está protegida bajo la Comisión de Mercados y Valores, dado que ese cambio para vender acciones en la semana pasada se efectuaba en agosto, se hacía antes de conocer esta información, pero es cierto que obviamente es una coincidencia importante, y además hay que destacar que en el caso de Moderna sus principales directivos también hacían algo similar en el mes de julio, después de que en mayo esas primeras informaciones sobre la posibilidad de una potencial vacuna también hacían aumentar con fuerza las acciones de Moderna. En estos momentos la pregunta es cuánto va
a pasar hasta que bien Pfizer o bien Moderna vayan a pedir o recibir esa autorización de emergencia que debería llegar en las próximas semanas. Si de hecho acaba sucediendo esto, podríamos ver cómo esas primeras dosis de las vacunas podrían comenzar a distribuirse aquí en Estados Unidos a finales de este año. Pero es importante, sobre todo, el recalcar que el acceso masivo de la ciudadanía aquí en Estados Unidos por lo menos podría retrasarse hasta el mes de abril, algo que coincidiría ya con la vuelta a las oficinas de muchas grandes compañías que tienen en estos momentos proyectado esa vuelta a esa nueva normalidad hacia el mes de junio, julio del año que viene. Efectivamente, el anuncio del presidente ejecutivo de Pfizer lo que hizo fue generar esta especulación, pero al final del día es lo que se desató a raíz de ese anuncio. Como dice José Luis, pues ya se establecieron los tiempos y las cronologías y eso es muy importante. Oye, la parte que me interesa también, no se reacciona o no reacciona el mercado tanto como vimos la semana pasada con Pfizer en el caso de Moderna. ¿Será que porque ya había reaccionado más de lo que debió el mercado? Básicamente es cierto que ya al hilo de las noticias de Pfizer y BioNTech la semana pasada y justo también teniendo esa resaca durante el fin de semana pasado cuando se confirmaba la victoria del presidente electo de Joe Biden, es cierto que ese efecto rebote en los mercados fue mucho más fuerte la semana pasada. Hoy, de todas formas, seguimos viendo subidas que son relativamente importantes y ahora mismo, Gaby, lo más destacable sobre todo son ya las proyecciones que se están realizando de cara al próximo año, en el que podríamos ver cómo el beneficio por acción del Standard & Poor's 500 vuelve en 2021 a tocar un récord histórico. Si esto acaba por suceder, podríamos estar hablando de la recuperación más rápida en el beneficio del Standard & Poor's 500 a nuevos máximos históricos de la historia. Además, también las implicaciones que todo esto va a tener para la economía. Ya hay distintos análisis, como por ejemplo los economistas de Morgan Stanley están indicando que esto va a generar un efecto reflacionista, es decir, los precios van a comenzar a subir, a poner mayor presión. En el segundo trimestre del próximo año podríamos ya empezar a sobrepasar ese 2%, que es la meta de la Reserva Federal. La Reserva Federal, sin embargo, va a ser más tolerable con este objetivo, pero sí que es cierto que ya se empieza a hablar que quizá esa próxima subida de tipos de interés podría llegar antes de lo posible a mediados de 2023, con lo cual también es importante destacar en lo que se refiere al mercado esa rotación, sobre todo dejando de lado más al sector tecnológico y mirando a sectores que se van a ver más beneficiados por la vacuna. Efectivamente, y en momentos además en los que tenemos esta transición de poder en Estados Unidos rumbo al enero 20, Joe Biden, presidente Trump, quien por cierto, como la semana pasada también tuitea diciendo que esto es gracias a la operación Warp Speed, hay que entender en su justa dimensión esos comentarios porque en el caso de Pfizer, por ejemplo, pues la etapa que está apoyando esta operación a Pfizer, pues es la de distribución. Va a ser muy importante porque ya sabemos lo que pasa con la cadena de frío, pero no son responsables de ese hallazgo. Y en el caso de Moderna también está hablando hoy el presidente vía Twitter. Tenemos eso como contexto el día de hoy, José Luis, pero también tenemos Estados Unidos con 11 millones de casos ya y en el caso de Texas y California, 2 estados que superan el 1,000,000 de contagios. Algunos estados que el fin de semana, bueno, pues vimos y anunciaron las autoridades en Oregon, por ejemplo, que van a regresar a temas de restricciones. Y esto es una buena noticia también en ese contexto, pero como dice José Luis, no está cerca. ¿Con qué cierras en relación a los temas que debemos estar atentos en la bolsa? Básicamente también destacar dos temas importantes. Por un lado, centrarnos en el sector bancario y esa compra que va a realizar PNC Financial de las operaciones estadounidenses del Banco Español, BBVA, una operación valorada en más de 11.000 millones de dólares y que además se postula como una de las compras dentro del sector bancario más importante desde 2008. Hay que destacar que los bancos regionales aquí en Estados Unidos, en los que hay en estos momentos
más de 30 entidades que tienen activos de entre 50.000 y 250.000 millones de dólares. También se enfrentan a una consolidación, como estamos viendo en otras partes del mundo, con lo cual esto es importante, sobre todo también ahora que vamos a entrar en una administración de Joe Biden y donde la regulación bancaria podría endurecerse. Y por otro lado, también destacar ese acuerdo comercial entre 15 países asiáticos, claro, en el que de momento parece que Estados Unidos se queda fuera, pero sin embargo China quedaría bastante beneficiado. Bueno, pues ahí tienen ustedes todos los temas, no son pocos, algunos de ellos los estaremos tocando y algunos que no tocamos que son importantísimos, como por ejemplo que se acerca Iota como categoría, huracán categoría 5 a Centroamérica, le va a llover sobre mojado a tantísimas personas y están en alerta las autoridades. Muy buen día, nos vemos más tarde, gracias siempre y bueno, esta es la Semana Bursátil con José Luis Diaro. Mucha suerte, Gaby. Gracias.